Buenas tardes, mis amados hermanos, gracias por estar conectados ya de antemano. Muchas gracias siempre por su fidelidad al estar siempre los martes a las 5:30. Es para mí una verdad, una bendición y un regalo de Dios poder hacer esto. Quiero hacer una oración, pero antes de todo quiero decir algunas cosas. Siempre hago la pregunta si en realidad se escucha bien el sonido para poderle aumentar un poquito o quitarle un poco. Bueno, si alguno me puede escribir ahí, se oye muy bien, hermano. Entonces, voy a seguir una temática que es bien importante, que he estado viniendo elaborando ya desde hace ratitos, basado en las enemigas de los profetas. Hemos estado hablando durante varios temas, y son 3 los que he dado acerca de esto, y me di cuenta que sí hay un ataque contra el ministerio profético y hay una entidad que se está moviendo de alguna manera a querer estorbar, si se puede decir, el fluir profético. Y entonces me llama mucho la atención porque he estado explicando esto y es importante que vuelva a repetirlo. Siempre que va a haber un mover profético de Dios, hablando en lo que es la figura del profeta Elías, tiene que levantarse también una potestad a querer estorbar el ministerio profético, hablando de Jezabel. Ahora, ¿por qué estoy poniendo nuevamente esto? Porque es importante darle una leidita nuevamente para poder entrar de lleno a la siguiente enemiga, que sería Herodías. Ya le hablé de cómo se inicia de alguna manera ese síndrome o esa potestad llamada Jezabel. Luego, la semana pasada hablé cómo incursionó ese espíritu, tal vez si se puede decir así, o potestad, en la hija que era Talía, y cómo también ella se opuso a los príncipes de Israel, hablando de Judá. Y ahora me doy cuenta que en el Nuevo Testamento incursiona 2 veces también. 2 veces en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo Testamento. Interesante. Y entonces me llama mucho la atención que aparece también esta mujer Herodías, haciéndole la vida imposible a aquel que iba a ser el precursor de la venida del Señor Jesucristo, hablando del profeta Juan el Bautista. Y vemos cómo ella de alguna manera cumplió su objetivo, queriendo eliminar al profeta Juan el Bautista, sabiendo de que la Biblia describe que también el espíritu de Elías había venido sobre él. Ahora, me llama mucho la atención porque siempre Dios va a liberar a su pueblo de idolatría, de fornicación, de adulterio, de malas enseñanzas, de rebelión, de apostasía. Y Dios siempre utiliza al ministerio profético para despertarle los ojos al pueblo, para que se dé cuenta en realidad el error que tienen. Ahora, me llama mucho la atención porque en el Nuevo Testamento, el profeta Juan se levanta a anunciar y a preparar el camino del Señor en el ámbito profético. Y vemos entonces que venía el Señor Jesucristo como el Mesías esperado por Israel, y de alguna manera hubo una oposición ante el ministerio profético. Ahora nos damos cuenta que el profeta Elías va a volver nuevamente, y dice que antes de que él vuelva va a haber una oposición nuevamente contra esa potestad, hablando de Jezabel, que el Señor la reprenda, porque el Señor Jesucristo vuelve pronto. Entonces, si el Señor Jesucristo vuelve pronto, va a haber una oposición al ministerio profético, como lo vemos actualmente ahora. Entonces, ¿por qué estoy hablando todo este orden de ideas? Porque si se da cuenta, es una potestad que va trascendiendo años tras años, épocas tras épocas, de tal manera que siempre que Dios va a levantar un movimiento verdadero profético, siempre se va a levantar esa potestad a querer estorbar. Entonces, en ese orden de ideas, entrémosle a este versículo que es bien interesante, donde voy a empezar a desarrollar el tema. A todos desde ya, gracias por sus aportaciones. Que Dios me los bendiga. Allá a Guatemala, a mi tía Silvia Jackson, que Dios me la bendiga, tía. También allá al Paso, Texas, a Pandel, Los Ángeles, y a San Diego también, que nos están viendo. Saludos a todos desde ya. Entonces, miremos qué es lo que nos dice la Biblia y cómo poder encontrar la figura de este personaje para nosotros diferenciar en realidad el ataque que se está viviendo contra el ministerio profético. Mateo 17:10, usted lo puede leer ahí.
Dice, los discípulos le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley dicen que el profeta Elías va a venir antes que el Mesías? Bien interesante, ¿verdad? Por eso le decía yo que se va a dar cuenta por dónde lo llevo. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley dicen que el profeta Elías va a venir antes que el Mesías? Y mire lo que dice en el siguiente versículo. Estoy leyendo la versión TLA. Y dice Mateo 17:11, Jesús le respondió, eso es verdad. Elías viene primero para prepararlo todo. Por eso me llama mucho la atención porque veo yo en el Antiguo Testamento que se levanta el profeta Elías para estorbar la vida de Jezabel. Se levanta un ministerio profético para poder de alguna manera parar los ataques de esta potestad, hablando de Jezabel, porque nos damos cuenta que Elías se enfrenta contra ella, aunque Dios permitió que otro rey, otro profeta la mataran, pero eso nos llama mucho la atención porque hay una oposición en el ministerio profético cuando Dios va a hacer cosas grandes con nosotros los profetas y todos aquellos que tenemos el oficio profético. Ahora Jesús le respondió, eso es verdad, Elías viene primero para prepararlo todo. Por eso es bien importante porque nuestro Mesías, Cristo, ya no va a regresar por segunda vez como Mesías, sino va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces también se va a levantar un ministerio profético para poder detener los achaques y el querer mover de esta mujer, hablando de Jezabel, para que se desvíe el pueblo. Entonces Jesús le respondió, eso es verdad, Elías viene primero para prepararlo todo. Oiga, y luego dice, sin embargo les aseguro que Elías ya vino, pero la gente no lo reconoció y lo trataron como quisieron. Y mire esto, a mí, el Hijo del Hombre, también me van a tratar así y sufriré mucho. Pero mire, y en el Mateo 17:13 dice, y los 3 discípulos entendieron, es importante entendieron que Jesús estaba hablando, mire, de Juan el Bautista. Bueno, en ese orden de ideas, para ir uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, en esta función, en esta figura que le pido al Señor poder desarrollarla, entonces nos damos cuenta que ahora incursiona nuevamente esa potestad a querer detener el movimiento de aquel profeta llamado Juan el Bautista. Bueno, pero antes de entrar a Herodías, miremos de alguna manera un repaso de lo que he estado hablando. Los profetas entonces van a ser atacados, que el Señor nos guarde y nos proteja. Dice Primera de Reyes 18:3, aquí es donde incursiona, hablando del Antiguo Testamento. Solo lo voy a leer porque esto ya lo he explicado en los otros programas que hemos tenido. Por lo tanto, Acab mandó a llamar a Abdías, quien administraba en el palacio y veneraba al Señor. Luego en el 18:4 dice, como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor. Entonces aquí vemos que esta mujer empieza a incursionar para tener una batalla en contra del ministerio profético. No dice que se levantó para acabar con los sacerdotes, no dice que se levantó para acabar con los reyes, no, sino que lo que estaba haciendo era que esta mujer se casó con un rey de Israel y eso es figura de lo que vamos a ver en los siguientes días y años, donde vemos a Jezabel metida dentro de la iglesia queriendo estorbar al ministerio profético y también a los siervos. Por eso le decía yo que Jezabel estaba de alguna manera dirigiendo al rey Acab, que era un rey de Israel, lo estaba dirigiendo para confundir al pueblo de Israel, para ir en pos de la idolatría, de la brujería, de la hechicería, de los ídolos. Y entonces Dios siempre permite que se levante un ministerio profético genuino. Entonces mire, Abdías había tomado 100 de esos profetas y los había escondido en 2 cuevas, porque Jezabel los quería matar. Entonces aquí vemos el inicio de esta potestad queriendo estorbar el ministerio profético. Mire esto, este periodo, esta es una entidad o un espíritu que hace que los ministros completamente sean manipulados. Por lo general se encuentra en personas de autoridad que siendo controladas se oponen
a los profetas. Por eso es bien importante, ¿va?, que nosotros creamos en los profetas. Segunda de Crónicas 20:20 dice, creed en los profetas y seréis prosperados. O sea, Dios determina una autoridad profética para poder desarrollar y que el pueblo sea bendecido. Donde hay profecía, donde hay un ministerio profético, donde hay una visión profética, el pueblo no se desenfrena. ¿Por qué? Porque el ministerio profético como que viene a abrirle los ojos a todos del entendimiento para que se den cuenta en realidad que Dios está con nosotros. Aquel profeta, pues no se dice que era profeta, pero era un ministro en cierne. Hablando de Jesse, el Señor le tuvo que abrir los ojos por medio de la oración del profeta Eliseo para que se diera cuenta que Dios estaba a favor de nosotros. Bueno, entonces mire esto, esta entidad hace pareja con el carácter de Acab. El espíritu jezabélico es controlado y manipulado y odia a los adoradores y a los profetas. Por eso, en el final de los tiempos, el ataque es hacia la alabanza y hacia el ministerio profético. ¿Por qué? Porque lo que quieren es distorsionar esos dos movimientos que hacen que la adoración suba y descienda la unción y el ministerio profético pueda utilizarla para la bendición del pueblo. Entonces, todo esto ya se lo dije, solo le estoy dando un repaso. Cuando hay un fluir profético, el enemigo va a querer detenerlo, confundir, perseguir y matar a los ministros de Dios. Por ejemplo, Jezabel se opone al ministerio profético de Elías. Primera de Reyes 18:4, si usted lo quiere apuntar. Creo que es bien importante porque todos estos martes Dios nos está regalando perlas y palabras que debemos de escribirlas, ¿va?, apuntarlas en nuestros apuntes, ¿va?, porque es importante que nosotros comprendamos el ataque ante el ministerio profético. Luego se recuerda que expliqué la semana pasada que Atalías en ella había incursionado, se puede decir, esta potestad y se opuso también ante los príncipes de Judá, según Segunda de Crónicas 20:10. También cuando miramos esto, vemos que la tercera enemiga, hablando de Herodías, ya nos habla del Nuevo Testamento. Por eso le decía que son dos enemigas en el Antiguo Testamento y dos enemigas en el Nuevo Testamento, como dando a entender Dios que era un testimonio de lo que iba a estar sucediendo pronto. Ahora, esta mujer Herodías se puso al ministerio de Juan el Bautista sabiendo, según Mateo 14:8, que el Mesías venía y que él iba a ser el precursor para que el Señor Jesucristo entrara como el Mesías. Ahora nos damos cuenta que en Apocalipsis aparece Jezabel la profetisa, que se opone para confundir a los ministros y a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque se levanta nuevamente este ministerio, o si se puede decir así, o esta entidad para estorbar el final del mover profético de la iglesia para el casamiento, porque sabemos que Cristo viene, entonces se levanta un mover, hablando jezabélico, para querer estorbar de alguna manera lo que Dios va a hacer con el pueblo. Interesante, y lo he repetido, Jezabel no se le puede tildar a ninguna mujer solo porque se viste sexy o lo que sea, como una mujer jezabélica, no. Esta potestad va más allá y se va a dar cuenta por lo que le estoy diciendo. No es solo de que la mujer sea provocativa, o como esta foto que puse, ¿va?, que sus ojos pueden ser tan provocativos. No, me estoy refiriendo que esta potestad va más allá de un simple hecho de que una mujer se vea bella. Ahora, mire esto, el inicio de la identidad. Segunda de Reyes, según la versión BAT 16:30, dice: Acab, hijo de Orín, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que le precedieron. En el 31 dice: como que si hubiera sido poco el cometer el mismo pecado de Joroboam, hijo de Nabat. También se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, oiga, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Me llama mucho la atención porque dice que era un rey de los Sidonios, y se va a dar cuenta que Herodías, esta mujer Herodías, viene de la descendencia de Sidón. Interesante esto, hermano. Pero mire, pues, no me quita el tiempo. También se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y adoraron. Esta es la entidad que lleva al pueblo a la idolatría. Me llama mucho la atención porque un profeta se levanta, le dice, el Señor, dice, dándole a entender al pueblo de Israel: ustedes, conociendo al verdadero Dios, dejan a Dios y se van en pos de los ídolos. Y les dice: ustedes están peor
que las otras naciones, porque las otras naciones no conocen al Dios verdadero, por eso van en pos de sus dioses. Pero ustedes, conociendo al Dios vivo, van en pos de dioses que no tienen vida. Entonces, como que les da a entender que Israel estaba peor que los idólatras. Tremendo, ¿va? Porque conocían al Dios verdadero y dejaron al Dios verdadero por ir a adorar a un Dios de madera, a un Dios de piedra. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender, que el pueblo de Dios fácilmente se puede desviar. Por eso el Señor necesita ponerle un freno, hablando del ministerio profético al pueblo, para que el pueblo despierte. Interesante. Entonces mire, y le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó una imagen a la diosa de Aceras. Mire hasta dónde llegó este rey. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que le precedieron. Por eso le decía que era bien importante esto, porque nos damos cuenta de que el mover de esta entidad jezabélica va más allá. Este mover es un mover satánico, que el Señor lo reprenda, que quiere estorbar al ministerio profético. Ya me emocioné. Aguánteme un poquito. Saludos allá a Guatemala, gracias pastor, que Dios lo siga usando, gracias. Saludos también allá a Pandel, al Valle de San Fernando y también a Nueva York, allá con el hermano Frankie. Bueno, entonces, miremos a este síndrome. Antes de llegar a Herodías, Nácar Colunga, Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo algo contra ti, que permites a Jezabel, dice que permites a Jezabel esa que así misma se dice profetiza, que no es, y enseña y extravía a mis siervos hasta hacerlos fornicar y comer sacrificios a los ídolos. Mire lo tremendo de la función que está haciendo antes de que el Señor Jesucristo venga. ¿Por qué? Porque se está oponiendo a los ministros para poder detenerlos ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, luego dice en el Apocalipsis 2:20, en la versión Dios habla hoy, dice, pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice hablar de parte mía. No hablaba ni de parte de Dios, pero engaña con sus enseñanzas a mis siervos, incitándolos a entregarse a la prostitución, a comer alimentos ofrecidos a sacrificios y ídolos. Cuando se refiere a prostitución, se está refiriendo a un ecumenismo. Que un ministro pueda caer en el ecumenismo, que un ministro pueda caer nuevamente a tener una comunión con los idólatras. Es lo que está diciendo, se prostituye el don. Por eso aquellos hombres que se acercan y le tocan la puerta al Señor y le dicen, Señor, ábrenos, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre echábamos fuera demonios, eran de Dios. El problema es que se desviaron. Por eso el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de iniquidad. O sea que lo que hicieron fue iniquidad, lo que hicieron que eran verdaderos y vendieron su don, se prostituyeron. Y eso es bien interesante, hermano, porque nos damos cuenta que hay una oleada de falsos profetas que se venden. Tal vez eran verdaderos, pero van cayendo en una idolatría, en un ecumenismo sin darse cuenta que van como un tropezadero. Ahora, pero como no estamos hablando ni criticándolos a ellos, o lo que estamos estudiando es acerca de lo que nos conviene. Que la versión, mire esta, la palabra griega 1135 quiere decir june, del griego, y quiere decir una mujer, específicamente esposa, casada o mujer. Y mire, Jezabel quiere decir mujer de Tiro, usada como sinónimo de una maestra arpía y falsa. Me llama mucho la atención porque se dice, cuando dice, tienes ahí a esa mujer, a esa Gunes Jezabel. Tienes a esa mujer Gunes Jezabel, se quiere decir, bueno, en español quiere decir, tienes ahí a esa mujer Jezabel. Pero según en griego quiere decir Gunes Jezabel. ¿Sabe qué? Porque lo que está diciendo es, tienes a una mujer que está casada, una mujer, porque dice que se especifica exactamente en una mujer que está casada. Y dice, una mujer de Tiro, que usa como sinónimo una maestra arpía y falsa, y me llamó mucho la atención esa definición, hablando de Jezabel. Ya voy a entrar a Herodías, aguánteme un poquito. Esta palabra arpía quiere decir, o arpias, quiere decir el diccionario, según el diccionario, es una criatura mitológica
que tiene el cuerpo de una ave rapaz y el rostro de una mujer. Uy, chica, y cuando oí eso, se me vino a mí a la mente Lilith, que el Señor la reprenda. Es otra entidad que provoca a que el hombre caiga de alguna manera en algún tipo sexual. Que el Señor reprenda esas potestades y que nos guarde a todos los ministros. Ahora, mire, también en el lenguaje corriente, una arpía dice que es una mujer perversa que actúa con alguna intención maliciosa. Por eso le decía yo que no se le puede dar el término a una mujer solo porque anda en una minifalda roja y con tacones rojos y ya le van a decir que es una jezabélica. No, va más allá esto. Esta potestad va más allá de un simple atuendo de una mujer que la hace ver bella y atractiva. No, esto va más allá. Jezabel es una mujer o es una entidad astuta, perversa, que actúa en algunas intenciones con malicia. Pero mire qué más dice. Bueno, entonces, eso lo expliqué la vez pasada, se lo agregué ahorita, pero cuando nos damos cuenta que la operación de Jezabel es manipular a los ministerios, y le ponía este ejemplo la vez pasada, 1 de Reyes 21:3, pero Nabot le dijo a Acab, no permita el Señor que te dé mi herencia de mis padres. En pocas palabras le está diciendo, Nabot es un ministro, y lo que está diciendo es, no te voy a dar el ministerio que Dios me dio, mi viña. Porque la viña es figura de la esposa, pero también es figura del ministerio. Entonces lo que le está diciendo Nabot como ministro es, yo no te voy a dar mi ministerio. ¿Cómo te voy a dar el ministerio que Dios me dio, que fue heredado de mis padres? Y mire esto, y Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho. Y entonces pues dijo, no te daré la herencia de mis padres, no te voy a dar mi ministerio. Aún así, aunque me mates, no te lo doy. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Eso quiere decir que él estaba interesado en el ministerio de otro, en el ministerio de Nabot. Así opera el espíritu jezabélico o la entidad llamada Jezabel o la operación de Jezabel. Así se mueve, ¿va? Porque lo que quiere es tomar viñas, tomar ministros y viñas para confundirlos y poder ser ella la cabeza para dirigirlos. Esto es terrible. Ahora, mire lo que dice 1 Reyes 21:5. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo, ¿por qué estás tu espíritu tan decaído, mi muchachito? ¿Qué le hicieron a mi muchachito? Se me imagina acuchuchando al otro. Y entonces le dice, ¿por qué está tu espíritu tan decaído? ¿Por qué no comes? Y en el 21:6 le dice, entonces él le respondió, porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero. Mira qué interesante, ¿va? Porque también hay un mover donde van a comprar a los ministros. Nosotros no podemos ser vendidos. El don no se vende, lo que Dios nos dio no se puede vender. Eso fue lo que le dijo a los apóstoles a aquel hombre, ¿va? Que perezcas tú y tu dinero, porque el don de Dios no se puede comprar con dinero. Entonces, por eso le decía yo, el ministerio Dios nos lo entrega a nosotros y nosotros no podemos venderlo, no podemos prostituirlo y no podemos ir en pos de que una mujer nos gobierne, hablando de una entidad o de una operación jezabélica. Mire, o si prefieres te daré una viña en el lugar, pero él le dijo, no te daré mi viña. Estaba interesado en un ministerio próspero, hablando el de Nabot. Y mire en 1 Reyes 21:7, y su mujer Jezabel le dijo, ¿no reinas ahora sobre Israel? ¿No eres tú el rey de Israel? Como quien dice, ¿le tenés que estar pidiendo permiso a este para poder ir a tomar esa viña? Levántate pues, come y alégrese su corazón, mi señor. Solo faltó que le pusiera, ¿va? Yo te daré la viña, yo te voy a dar ese ministerio. Yo te lo voy a comprar. Yo le voy a quitar esa viña a Nabot. Es lo que estaba diciendo. Entonces, vemos ahí que para deber de que Jezabel operen se necesita un Acab, un ministro que ceda la autoridad a una cabeza, hablando de una mujer. Entonces, mire esto. Los ministerios bajo el espíritu de Acab se vuelven completamente como muñecos de trapo. Puse acá, literalmente son manipulables. ¿Qué es lo que hace el síndrome jezabélico o la operación de Jezabel? Es manipular al ministerio
Obviamente estamos hablando del ministerio profético, ¿va? Lo que ella quiere es hacer lo que ella quiere con ellos. Y gracias a Dios, vemos algunos que no nos vamos a dejar, hermano. Aún el mover jezabélico para luego llevarlo a tomar decisiones en contra de la adoración, de lo profético y del reino de Dios. Ahora, mire esto. El espíritu de Acab lo que hace es preparar el terreno para doblegar la autoridad sobre una mujer. Ojo con esto. Puede ser que tal vez tu esposa sea un poco más de carácter que tú, pero tampoco quiere decir que sea Jezabel, ¿va? Porque también hay algunos que no son malos, ¿va? Ay, vos que te dejas, vos que le pedís permiso a tu mujer, ¿va? No, hombre, cálmate. Muy aparte es lo que estamos hablando, que es una operación, una entidad que influencia ministerialmente a alguien que tal vez la mujer lo que quiere es ayudar, ¿va? No se le puede dar el término a una mujer que es Jezabel, solo porque tal vez le dijo a su marido, anda, hace esto, ¿va? Anda, hace el otro. Ahora, entonces, regreso con esto. El espíritu de Acab lo que hace es preparar el terreno para que el ministro se doblegue ante una autoridad y hacerla sumisa o servil para preparar su corazón para ser controlado y manipulado por esta entidad. Por eso le decía yo que esto va más allá de lo que nosotros pensamos. El espíritu de Acab siempre busca lugares de autoridad y gobierno para que el síndrome o la operación jezabélica pueda manipular en contra de los profetas del reino de Dios. Por eso es bien importante, porque vemos en realidad el ataque inminente al ministerio profético. Ahora, ¿cómo es la operación de Jezabel? Que el Señor la reprenda. Primera de Reyes 19:2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, aunque me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como una de los de ellos. Dice, de modo que opere Jezabel contra lo profético. Entonces lo que está diciendo es, le está dando a entender al profeta de Elías que tiene una batalla con ella, que ella quiere ganar esa batalla. Obviamente nos damos cuenta que no pudo contra Elías, pero Elías no pudo contra ella. Es bien interesante esto, porque al final los dos se van a enfrentar al final de los tiempos. Qué tremendo esto, ¿va? Por eso me llama mucho la atención, ¿va? Porque esta batalla no ha terminado. La batalla de Jezabel y Elías no ha terminado. El Señor lo puso en pausa ahí, en el libro de Reyes, capítulo 18. Le dijo a su siervo, ve y unge a Jehur como rey y también a Eliseo como profeta, porque él va a seguir tu ministerio. Y a vos te voy a dejar en pausa, porque voy a hacer que pasen unos 2000 años y entonces te vas a volver a enfrentar con lo que le estaba diciendo. Porque al final ellos se vuelven a enfrentar. No vayamos tan lejos, ya estamos en la batalla, cabalgando el ministerio profético de Elías, también cabalgando la oposición jezabélica. Estamos viviendo tiempos gloriosos y por eso Dios nos va a levantar con una unción profética para no tenerle miedo a las potestades, porque Dios nos dio autoridad a través de su Espíritu Santo y nos dijo que nada nos podían hacer. Esta autoridad vendrá sobre vosotros, dice. Os he dado autoridad sobre escorpiones, sobre serpientes y sobre todo el poder del enemigo y nada los hará daño, dijo el Señor Jesús. Y yo creo esa palabra y la hago rema en mi vida. No hay nadie que se levante contra nosotros. Y si así se levanta, los que traman contra ti, dice el Señor, ellos pagarán la culpa. Lo que salga de la boca de ellos, sobre ellos caerá. Lo que le está diciendo a Jezabel, le dijo, hoy sí te voy a matar, le dijo, sin saber que a ella la iban a matar. Qué tremendo esto, ¿eh? Aunque usted no diga amén, pero tremendo. Entonces miremos esto. Derroca y mata la figura de autoridad. ¿Qué es lo que hace este síndrome jezabélico? Eliminar las autoridades. Somete a la autoridad a su voluntad, a que ella sea la gobernante. 3, manipula las autoridades. No solo ya las tiene en control, sino las manipula para que se pongan en contra del reino de Dios o hablando de la iglesia. 4, se hace llamar profetiza, enseña doctrina de error. Por eso es bien importante, ¿va?, que una mujer siempre esté bajo la sujeción de un ministro. ¿Hay pastoras? Sí. ¿Hay profetas, mujeres? Sí.
siempre y cuando estén bajo la sujeción, bajo la autoridad de su esposo y la bajo autoridad ministerial apostólica. Claro que sí pueden ejercer. Ay, hermano, usted está chanfleado, reprendo y rechazo. ¿Por qué estoy chanfleado? Porque la Biblia dice que la mujer tiene que callar. Sí, pero cuando nos damos cuenta, la mujer también enseña. ¿Acaso no le enseña a tus hijos a hacer, que tengan una buena educación? Entonces sí enseña. Lo que está diciendo ahí es que la mujer no asiente doctrina, didasco. Eso es lo que está diciendo, que la mujer no tome la cabeza de autoridad para asentar doctrina. Es lo que está diciendo. Pero vemos a Jezabel en Apocalipsis 2:20 que ella está ejerciendo y poniendo doctrina. Esa es la diferencia. Pero de que si hay ministerio profético para la mujer, ¿cuántas anhelan eso? Digan amén. Una mano ahí va. Que el Señor las use en el oficio profético. Ahora, me llama mucho la atención porque cuando vino el Pentecostés, dice que se derramó el Espíritu sobre toda carne. Y dice, y en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Tus hijos y tus hijas profetizarán, dice, está metiendo a las mujeres ahí. Los siervos de aquel día profetizarán, dice. Y también dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas, también sobre ellos vendrá el Espíritu y profetizarán. Obviamente me faltó decir que verán visiones y los sueños, los ancianos soñarán sueños, pero lo que quiero es que se dé cuenta que estamos metidos en un papel. Por eso Dios va a levantar mujeres poderosas, no empoderadas, dice mi esposa, poderosas en Cristo Jesús. Dice, porque Dios nos ha dado una autoridad para destruir fortalezas, nos ha dado un poder espiritual para poder destruir fortalezas, hermano. Pero ahí está el montón de gente ahí con el moco caído. No, hay que levantarse. El ministerio profético lo que está haciendo es levantar a la última generación que va a esperar la venida de Cristo. Ahora, ¿a qué horas, hermano, va a hablar de Herodías? Ya ahorita voy. Mire, la mayoría de los casos la figura de autoridad tiene que ser un varón. El espíritu jezabélico, que el Señor la reprenda, aparece donde está el espíritu de Acab. Se necesita que sea alguien, dicen en mi país, todo aguambao, pues, que se deje. No, uno de hombre tiene que ejercer autoridad, pero la autoridad es compuesta. Uno no puede ejercer la autoridad como que tráiganme eso. No, la autoridad es compuesta porque Dios nos hizo hombre y también te puso a una ayuda idónea para que ambos puedan ejercer esa autoridad. Obviamente sobre ti cae la unción porque tú eres la cabeza. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta que sí se puede ejercer la autoridad como varones porque Dios nos dio la autoridad, pero muchas veces ejercemos mal la autoridad queriendo humillar a la gente. Entonces, el espíritu jezabélico necesita que hayan ministros con un espíritu de acá para que puedan ser manejables. Su principal objetivo de ella es los profetas que interceden porque se opone al descubierto sus obras. ¿Sabe? Cuando dice que interceden es porque en el Antiguo Testamento la gente iba a consultar a los profetas, no para que les profetizaran, sino iban a consultar los profetas. Tengo este problema, ¿qué piensa usted? Y el profeta aconsejaba según lo que Dios le decía. Ahora da la casualidad que en el siglo moderno en el que estamos, ya nadie quiere ir a consultar a un profeta o pedirle un consejo, sino lo primero que quiere es que, a ver, pues profetíceme, dígame el futuro, cálmate, intercede. El profeta lo que hace es interceder. A ver, Jesse, ¿no puedes ver? Señor, ábrele los ojos a este para que mire el entendimiento. Allá está Elías y le dice, Señor, haz descender fuego del cielo. Y que empiezan a interceder. La oración de un ministerio profético tiene poder, hermano. Tiene poder. Por eso cuando tú estés cerca de un profeta, aprovecha el Señor, Señor profeta. La Biblia dice que usted puede interceder, ore por mí, va. Y ahí que te despeine todo, pero que ore por ti. Obviamente, no vayas a dejar que te ore un profeta falso. Busca a alguien que ya sea verdadero y vas a ver que Dios te va a bendecir. Y mire esto. Por eso es que en el final de los tiempos muchos ministerios van a ser estorbados por este síndrome jezabélico y van a llegar a ser aún víctimas de ello. Ahora,
entremos al tema. Ya que le puse el parámetro, entonces miremos a la tercera enemiga y cuarta, porque ya le hablé de la última, de la biografía de Herodías. Mire esta enemiga. Déjenme leerle un poco de la historia de esta mujer. Herodías venía de una ciudad que se llamaba Edom, que era descendiente de Esaú. Usted sabe que Esaú fue un profano. Bueno, Herodías en realidad era la mujer del hermano de Herodes. Felipe era un príncipe, pero que había sido desheredado por su padre. Ahora mire esto. Felipe y Herodías vivían en Roma, como resultado de una visita de Herodes a Roma, y durante el cual se hospedó en la casa de su hermano Felipe y se vio privada de su esposo. Por eso mire pues, Herodías le abandonó para irse con Herodes. No está hablando de Herodes el rey, sino es pariente. Y mire esto, pero Herodes también era casado con una princesa de Arabia, los cuales eran otros obstáculos matrimoniales. O sea que cuando vemos el fluir de esta mujer, nos damos cuenta que hay una oposición para poder quitarle la cabeza y la autoridad a los que están casados. Me refiero a ministerios. Herodías lo que quiso fue estorbar el ministerio de otra persona, pero no lo piense con los pensamientos humanos, de que por lo sexual. No, aquí había algo más. Cuando vemos la operación de Jezabel, vemos que no es sexo únicamente, sino aquí va a quitarle la autoridad a los reyes, a los príncipes. Por eso Jezabel incursiona en su hija Atalía, y Atalía es la que hace desgracia a los reyes de Israel y a los príncipes de Judá. Porque su ataque es contra la gente poderosa. Esta mujer tramó para poder quitarle, para meterse en la vida de un hombre casado. Es lo que está diciendo. Pero Herodes también era casado de una princesa de Arabia, lo cual era otro obstáculo al matrimonio de ambos. Pero mire esto, hubo una oposición profética. La versión TLA dice en Marcos 6:16, cuando el rey Herodes oyó hablar de Jesús, estaba seguro de que se trataba de Juan. Y decía, ¿Jesús es Juan? Mire qué interesante esto. Cuando el rey Herodes oyó hablar de Jesús, estaba seguro de que se trataba de Juan el Bautista. Y decía, ¿Jesús es Juan? Mire lo que sigue más adelante. Yo mismo, dice Herodes, ordené que le cortaran la cabeza, pero ha resucitado. Había una confusión, hermano. Mire qué tremendo esto. Porque Dios no va a dejar al ministerio profético que sea exterminado. El ministerio profético quedó para que termine y cumpla a que la iglesia llegue al nivel, juntamente con los demás ministerios, que llegue a la estatura. Por eso Dios no detiene el mover, por eso Dios siempre envía profetas a su pueblo para hacerlos traer de la rebelión, de la apostasía. Pero este hombre estaba confuso. Pues no, yo mandé a matar a Juan, pues. ¿Y ahora quién es este que hace milagros? ¿Quién es este? Porque Juan también, en él operaba el Espíritu Santo, pero no como la manera de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hacía cosas que la gente miraba y decía, wow, Juan es un profeta. ¿Por qué? Porque la Biblia describe que Juan era un profeta del Altísimo. Por eso dijo Jesús, de los nacidos de mujer, Juan es el más grande. El ministerio que Juan tenía era grande, porque era el precursor de la venida de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías príncipe. Por eso había una oposición. ¿Por qué Herodías no se opuso a otros profetas? ¿O por qué no se opuso a los judíos o a los rabinos o a los religiosos de este tiempo? No, se opuso a alguien que traía una enseñanza, una doctrina, una unción profética para despertar al pueblo ante la venida de Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo ahora con el ministerio profético. Se levanta el ministerio profético y empieza, hermano, a abrirle los ojos a las personas. Yo mismo ordené que le cortaran la cabeza, dice, pero ¿ha resucitado?
Luego Marcos 6:17 dice, resulta que Herodes Antipas se había casado con Herodías. Mire esto, y la esposa de su hermano Filipo, Juan lo había reprendido diciendo, no te está permitido tener esposa de tu hermano. Por eso me llamaba mucho la atención, porque este Herodes Antipas se quedó con la mujer de su hermano. No te es permitido tener la esposa de tu hermano. Me llama mucho la atención porque cuando vemos también en algunos de los errores del ministerio profético de Juan, vemos que se desvió el camino, ya no quiso seguir el ministerio, ya no quiso seguir a Jesús y obviamente por eso se desvió, aunque no estamos hablando de eso, pero lo traigo a colisión porque alguien puede pensar, bueno, ¿y por qué murió él así? Porque todo aquel ministerio primario que se aparta de Jesús va rumbo a que le corten la cabeza. Eso es lo que le va a pasar a todos aquellos que salen de la gran tribulación. ¿Por qué los degollan? ¿Por qué les quitan la cabeza? ¿Por qué los decapitan? Porque eso es un símbolo de que perdieron su autoridad. Son santos, son salvos, pero perdieron la autoridad. Les quitaron su autoridad, la cabeza que es Cristo. Por eso dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, entonces, pero no nos metamos a líos. Entonces, mire, no te está permitido tener esposa de tu hermano, le dice Juan. Y bueno, también quiero regresar con esto. A Juan se metió a la política. No tenía que ir a juzgar a Herodes, pero se quiso ir a meter. ¿Sabe por qué? Cuando un ministerio primario deja de llenarse de la palabra, de buscar a aquel que da el rema, de buscar al Señor para que le dé el alimento, entonces se empieza a meter a otras cosas que Dios no lo ha llamado, a hacer negocios, se empieza a meter a la política. Vemos muchos ministros que han querido ser presidentes y no han sido. ¿Por qué? Porque el que es llamado a ministrar tiene un privilegio tan grande. Ahora, esto enfureció a Herodías, la cual decidió hacer todo lo posible para exterminar al ministerio profético. Ahora, me llama mucho la atención por lo mismo, porque todos los ministros estamos expuestos a ser estorbados por esta operación jezabélica, que el Señor reprenda eso, porque pueden ser seducidos. Cuando ella habla que dice que seduce a los ministros, eso quiere decir que la seducción va parte de Eva. Seducción es con casaca, dicen en Guatemala, ¿va? Con cariño, te va tratando hasta que te enreda. Pero aquí vemos cómo opera Herodías o cómo opera Jezabel en esta mujer Herodías. No te está permitido tener la esposa de tu hermano. Y mire la otra. Entonces esto enfureció a Herodías. Cuando se levanta un ministerio profético verdadero, va a hablar lo que Dios quiere que hable. Y muchas veces es incómodo. Por eso a nadie quiere el ministerio profético, ¿va? Porque puede ser que Dios lo utilice para hacerle volver de sus errores. Entonces se enfureció Herodías, la cual decidió hacer todo lo posible para matar a Juan. Se le despertó la Jezabel que llevaba adentro. Y entonces dice, pero Herodes solo mandó que arrestaran a Juan y lo metieran en la cárcel. Mire qué interesante esto, vaya, cuando un ministerio profético o un ministerio primario se empieza a desviar de quién es, de Cristo. Porque Juan dudó. Estando en la cárcel, Juan dudó y le dijo, ¿eres tú el Mesías? Mandó a sus discípulos a decirle al Señor Jesús, a preguntarle, ¿eres tú el Mesías? ¿O esperamos a otro? Dudó cuando él proféticamente vio al Cordero de Dios, él proféticamente vio al que iba a bautizar, él proféticamente dijo, yo no soy digno de desatar las sandalias. Mire qué ministerio más profético más valioso el que tenía Juan, pero conforme se fue apartando de Cristo, porque lo que tenía que haber hecho Juan era, sí Señor, ya veniste tú eres, ahora yo me hago discípulo tuyo. Yo creo que Juan tendría que haber sido uno de los primeros discípulos del Señor Jesús, pero no quiso seguir su ministerio a como él quería. Y eso es lo que sucede de alguna manera en este tiempo. Muchos ministerios no quieren seguir la cobertura de Cristo, no quieren seguir a un ministerio apostólico, no quieren seguir en la enseñanza apostólica y profética, y por eso se van desviando en su propio hilo y sin saber de que van a ir a ser cortados de cabeza, a quitarles su autoridad.
Ahora mire esto, pero Herodes solo mandó a que arrestaran y lo metieran en la cárcel a Juan. Bien interesante esto. Herodes rechazó a su esposa Herodías y entró en el palacio como reina. Solo un hombre se atrevió a protestar públicamente de todas estas inmoralidades que Juan el Bautista. Fue el único que se paró. Aquí ya lo estoy leyendo, el otro versículo, este sí era versículo, mire. Pero Herodes solo mandó a que arrestaran y lo metieran a la cárcel a Juan. Esto ya es algo aquí que yo escribí. Herodes rechazó a su esposa. Herodías entró en el palacio como reina. Oiga, solo un hombre se atrevió a protestar o a declarar o a decirle la inmoralidad que estaban cometiendo en ese momento. Por eso le decía yo que, bueno, ¿será que Juan era llamado a criticar a los principales reyes o a hacerle el camino al Señor Jesús? Ahora, pero mire esto, Herodes lo manda a encerrar y es de suponer que por temor ahí sí que por temor al pueblo, porque el pueblo sabía que Juan era un enviado por Dios. Por eso cuando estaban los religiosos ahí, le hicieron la pregunta al Señor Jesús, ¿es lícito que demos los impuestos al César? Usted sabe cómo lo trataban, ¿va? Y entonces él les dice, tráigame una moneda. Y les pregunta, ¿de quién es el rostro de la moneda? De César. Ok, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice más adelante que los religiosos dijeron, ¿quién te ha dado esa autoridad a ti? Contéstanos. Y él les dice, ¿quién envió a bautizar a Juan? ¿Dios o los hombres? Y dice que se quedaron callados, ¿va? Si decimos que Dios, nos va a decir por qué no lo decimos. Y si decimos que los hombres, el pueblo nos apedreará porque sabían que Juan era un enviado. Entonces se quedaron callados. Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo? Entonces Herodes sabía quién era Juan, hermano. ¿Qué mover tenía el hombre? Por eso le decía yo que Juan es figura, hermano, del mover de Elías, como le leí al principio. Sobre él cayó esa unción. Por eso le decía que esta batalla es una batalla al final. Y al final el ministerio de Elías tiene que vencer. Entonces Herodes lo mandó a encerrar, suponiendo, para que no lo mataran. Entonces mire, Herodes era capaz de cualquier crimen, pero era probablemente supersticioso, porque no le cabía duda de que Juan era un profeta. Por eso Herodes le tenía miedo a Juan, hermano. Mire qué tremendo, porque Dios no manda a los profetas verdaderos a que le tengan miedo, sino a que los escuchen. Oíd a vuestros profetas y seréis prosperados. Oíd la palabra de los profetas y entonces vivirás mejor, serás prosperado. Entonces no nos llama a que nos tengan miedo, sino nos llama a que nos escuchen el mensaje divino. Y por eso él sabía que él no podía hacerle nada a Juan el Bautista, porque él sabía que era un hombre reconocido en Israel. Entonces iba a meter a líos. Ahora mire esto. ¿Cómo entonces esta mujer tramó la muerte del ministerio profético de Juan? Híjole, me faltan 10 minutos, hermano. Yo le pido por favor que me dé 10 minutos. Aparte de estos, serían 20. No estoy bromeando. Voy a adelantar rápido. Mire esto. La versión TLA dice en Marcos 6:20. Herodes tenía miedo de Juan y lo protegía, porque sabía que Juan era un hombre justo y santo. Por eso le decía yo que el hombre no podía tildar a Juan. Él sabía quién era. El problema es que también en Herodes operaba un espíritu de Acab. Ahora mire esto. Aunque Herodes no sabía qué hacer cuando lo oía hablar, lo escuchaba con buena gana. O sea que él sabía que el hombre tenía algo de Dios, porque mire, Dios le mandó, si se puede decir, a Juan el profeta a decirle que estaba haciendo un mal hombre. ¿Qué tenía de malo? Herodes lo entendió y dijo, sí, me vino a descubrir, que yo estoy haciendo lo malo. Dios lo mandó de plano. Entonces, él sabía que era enviado por Dios para poderle marcar su crimen. Y mire, Marcos 6:21 dice, y el día de su cumpleaños, hablando del rey
Herodes Antipa organizó una gran fiesta. Y mire esto, e invitó a los jefes y a los comandantes y a la gente más importante de la región de Galilea. Aquí se va a dar cuenta cómo el espíritu jezabélico busca cabezas, gente importante. No va con los débiles, va con las cabezas ministeriales, los que tienen poder, los que tienen autoridad, con esos va. E invitó a los jefes de los comandantes de la gente más importante de la región de Galilea, oiga, y entonces aparece la jezabélica, que el Señor la reprenda, Herodías, y vio que esa era una gran oportunidad para matar a Juan. Tremendo esto, hermano, porque se va a dar cuenta que el Señor reprenda esa potestad. Y entonces entra la manipulación de ella hacia su marido. Mire esto. Herodías no tenía escrúpulos, sabía perfectamente que su peor enemigo era Juan el Bautista. Ella sabía porque Jezabel le había incursionado en ella. Lo que quería era Jezabel detener el mover que él traía para darle el camino al Mesías. Y mire esto, en tanto él viviera, su situación como favorita estaba en peligro. O sea que ella le tenía miedo también a Juan, pues. Entonces, miremos esto. Siempre había la posibilidad de que Juan influenciara en Herodes de modo favorable para ella. Ahora mire, ¿por qué le decía yo que la cabeza es símbolo de autoridad? La versión TLA en Marcos 6:22 dice, mientras cenaba la hija de Herodías, entró al salón y bailó delante de todos. Ya no era ella, sino que influenció también a su hija. Por eso le decía yo que Jezabel influenció a Atalía, su hija. Ahora Herodías influencia a su hija también. Por eso le decía yo que todo va paralelo. Es increíble el ataque frontal ante el ministerio profético, y por eso Dios nos ha dado Espíritu Santo, por eso Dios derramó su aceite sobre nosotros, así como cayó el derramamiento de la unción sobre Jehú y sobre el profeta Eliseo. Por eso es que Dios nos da autoridad. Nadie que sea ungido por el Espíritu Santo se puede enfrentar ante esa potestad. Tiene que ser uno ungido de parte de Dios genuinamente para poder detener el combate, el ataque feroz en contra de este ministerio. Hablando de Jezabel. Mientras cenaba, la hija de Herodías entró al salón y bailó delante de todos. Y mire esto, tanto le gustó a Herodes el baile y todos los que estaban ahí. ¿Saben en qué tipo de sensualidad va? Que el rey le dijo a la muchacha, no a la jezabélica, que el Señor la reprenda, sino a la hija de la jezabélica, hablando de Herodías. Y el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y mire esto, aun si me pides la mitad del reino, yo, dijo Herodes, te juro que te lo daré. Qué tremendo, ¿va? Pero mire esto. Y la muchacha salió del salón y fue a donde estaba la jezabélica, que el Señor la reprenda, la Herodías, su madre, y le preguntó, ¿qué podría pedir, madre? Vos, Jezabel, le había dicho, vos, jezabélica, ¿qué puedo pedir? Y mire lo que respondió esta jezabélica, que el Señor la reprenda. Pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el otro le está diciendo que te daré la mitad del reino. Pero aquí viene el ataque frontal ante las cabezas, porque lo que quiere Jezabel, que el Señor la reprenda en el nombre de Jesús, es quitarle la autoridad a los ministros, que el Señor se levante con bandera tribulante y que el ángel de Jehová extienda su espada desenvainada en contra de esta potestad, hermano. Por eso a los ministros Dios nos dio autoridad, nos ungió con aceite para reprenderla. Porque ahí se va a dar cuenta al final de esta mujer. ¿Qué podía pedir? Le dice. Pide la cabeza de Juan el Bautista. Mire lo que estaba pidiendo. La autoridad, el ministerio del profeta Juan. Eso es lo que estaba pidiendo. ¿Por qué no pidió otra cosa? ¿Por qué no pidió dinero? ¿Por qué no se quedó con la mitad del reino? ¿Por qué se ensañó en querer matar a un profeta? Mire Marcos 6:25, y la muchacha entró deprisa al salón y le dijo al rey.
influenció a su hija. Herodías, figura de Jezabel, influencia a su hija. Jezabel influencia a Atalía para que mate a los príncipes de Judá. La muchacha entró deprisa al salón y le dijo al rey: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Todos, enfrente de los gobernantes, lo que quería ella, Herodías, es que entendieran que el poder de ella iba más allá que el de su marido, y que lo vieran todos los importantes, todas las cabezas de jefes que estaban ahí. Querían que ella se diera cuenta que ella es la que mandaba en el reino. La muchacha entró deprisa al salón y le dijo: el rey quiere que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? La influenció aún a su propia hija. Y Marcos 6:26 dice: y el rey se puso muy triste, pero no quiso negarle a la muchacha lo que le había pedido, porque ya había hablado públicamente que le iba a dar todo, porque se lo había jurado delante de las otras cabezas. Lo que está haciendo el ministerio jezabélico, que el Señor reprenda, es avergonzar a los jefes, a las autoridades, porque él era autoridad. Él le pudo haber dicho: eso no te lo doy, te voy a dar el reino, la mitad, lo que quieras, pero eso no. Porque entonces él iba a ser partícipe de un asesinato de un hombre que era justo. Incluso él mismo lo dijo, incluso él tenía miedo. Por eso dice, se puso muy triste, pero no quiso negarle a la muchacha lo que pedía, porque sabía que lo había jurado delante de sus invitados. Y en Marcos 6:27, y enseguida ordenó a un soldado que le trajeran, oye hermano, en bandeja, la cabeza de aquel profeta. Por eso nosotros no debemos de apartarnos en ningún momento de la cabeza que es Cristo. Ahí Él es nuestra cabeza. Desde que nosotros decidimos hacer nuestro ministerio solos, solitarios, dejamos la autoridad, porque Dios nos está probando a ver si nos sometemos a una autoridad. Por eso hay un montón de falsos profetas. Por eso le decía yo que en el tiempo de Elías y de Jezabel hubieron muchos falsos profetas más que verdaderos. Pero Dios nos muestra que con un ministerio profético genuino puede despedazar a cualquier ministerio falso profético. Enseguida ordenó a un soldado que le trajeran la cabeza de Juan. Ya voy terminando, mire. Y el soldado fue a la cárcel y se acabó el ministerio de un profeta que estaba bajo la influencia del profeta Elías, o la unción de Elías. Y mire esto, Marcos 6:28, y se levantó en un plato a la muchacha, se la llevó a la muchacha en un plato, y después de ella se la entregó. ¿A quién? A su madre. No se la entregó al rey, se la entregó a su mamá, como quien dice: mira, hecho cumplido, ¿va? Ahí está, pues, hartátelo. Bueno, perdón por la palabra hartátelo, es que me cae mal, hermano. En plato se lo dio a la muchacha y después ella se lo entregó a su madre. Y mire eso, y cuando los discípulos de Juan supieron esto, fueron a recoger el cuerpo de Juan y lo enterraron. Qué terrible, ¿va? Terrible apartarse de Cristo. Terrible que los ministros caigan en ecumenismo, que caigan en idolatría ministerialmente, una idolatría espiritual, que se desvíen a ser manejables por este espíritu o operación jezabélico. Y por eso Dios nos llama la atención a que nosotros entendamos que no es solo de que yo profetizo y ya soy profeta, no, esto va más allá. Hay un enfrentamiento donde uno hasta su vida puede perder. El final de un profeta. La ambición de esta jezabélica en Herodías carecía de límites. Lo mismo, su orgullo habría urdido clases de planes para librarse del profeta. Mire esto. Por fin se presentó la ocasión perfecta. Herodes se la había puesto en una trampa de la que ella no pudo escapar. Y mire, y la hija de Herodías, a la instigación de su madre, pidió como recompensa haber danzado en forma que, solviendo las pasiones del viejo, hablando de Herodes, pudo llegar a conquistarlo para que él le entregara la cabeza de un ministerio profético.
Herodías era para Herodes algo semejante a Jezabel y a Acab. En ambos casos la mujer tenía un menor escrúpulo que el marido. Mire esto, Jezabel odiaba a Elías y Herodías odiaba a Juan. Solo al final de la historia, pero todo es igual. Mire esto, Jezabel pereció sin consumar su venganza sobre Elías y Juan sucumbió en manos de su vida de Herodías. Bueno, terminé. Exactamente me pasé 2 minutos. Fíjese que me llama mucho la atención porque estamos ante un ataque inminente ante el ministerio profético y usted y yo no podemos doblar nuestras manos. Dios nos llamó a abrir nuestra boca. Si Dios abre su boca para profetizar, también nosotros vamos a abrir la boca para profetizar. Yo te vengo profetizando en el nombre de Jesús que Dios te dio palabra para que hablaras. Dios te ha abierto tu boca y ha puesto su palabra en tu boca para que profetices, para que hables. Porque Dios nos puso en un momento crucial de la historia de la humanidad para profetizar. Los profetas del Antiguo Testamento quisieron ese privilegio que te lo dieron a ti y a mí, por lo cual dice el Señor, no calles, abre tu boca que yo la llenaré, no calles, abre tu boca que yo la llenaré, no calles. Eso es lo que está diciendo el Señor. No hay que tenerle miedo. Porque todo aquel que es ungido, todo aquel que está en el orden divino, tiene un poder de autoridad que Dios le ha dado para poder cerrarle la boca a los leones, a los falsos profetas. Yo en el nombre de Jesús extiendo mi mano sobre tu boca a la manera de aquel serafín. Señor, yo te ruego que toques la boca de estos hombres y mujeres y que sean activados en el nombre de Jesús para hablar, para profetizar en el nombre de Jesús. Que sus mentes, sus corazones no sean bombardeados ni sean seducidos a la idolatría, que no sean seducidos al dinero, que no sean seducidos a la fama, sino que sean hombres que hablen con justicia tu palabra, que profeticen, Señor, de tal manera que aún los gobernantes tiemblen ante su presencia. Señor, yo en el nombre de Jesús te ruego, por favor, como una intercesión profética, te ruego que sobre ellos caiga el espíritu y la unción que también cayó sobre el profeta Elías. Que venga sobre nosotros, Señor, esa gracia y esa unción, ese poder, para poder, Señor, enfrentar los ataques frontales que se vienen sobre nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, como dijo el profeta Jeremías, Señor, y tú le dijiste, levanta muralla de bronce alrededor nuestro, de nuestras familias, nuestros hijos, nuestra descendencia. Levanta una muralla de bronce para que los enemigos no puedan pasar, Señor. En el nombre de Jesús yo vengo dándote gracias y bendiciendo a este pueblo que cada martes abre su oído a una palabra profética, a una enseñanza profética. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra sea de bendición a todos aquellos que la van a escuchar en el futuro y que podamos ser hombres poderosos en el nombre de Jesús. Así, Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Mis amados, pues, ¿qué diré? Tendría que poner otro tema acerca de la cuarta, pero creo que ahí culmina. Aquí voy a dejar esto a las enemigas de los profetas porque también incursiona y culmina con el ministerio y la operación de Jezabel y también juntamente con la operación y el ministerio del profeta Elías. Elías viene para restaurar todas las cosas, dijo el Señor Jesús, y entre ellos está vencer a Jezabel. Así que yo me despido, le doy gracias a todos por estar conectados. La verdad que no sé si hay preguntas y todo, pero ya me excedí 6 minutos. Así que Dios me los bendiga. Recuérdese, todos los martes a las 5:30 de la tarde
Vamos a estar hablando y abordando temas en nuestro programa Crónicas de los Profetas. Por favor, pase la voz, dele like, share a esto, que lo escuche otra gente. Incluso también estamos en la página de YouTube como Profeta Eric Escobar. También pase la voz, dele like, share a todos, para que todos seamos de alguna manera edificados con esta palabra. Si te edificó esta palabra, también Dios va a edificar a otros. Así que Dios siga derramando su gracia sobre nosotros y recuérdate, no calles, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Me despido. Dios me los bendiga a todos. Recuérdense que a partir del 20 de junio, nuestros servicios presenciales de los domingos van a regresar a su estado normal, que sería las 11 de la mañana. Así que Dios me los bendiga y hasta pronto.